Buenas noches, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto verlos de nuevo aquí en su canal Centinela del Norte, en su programa Punto Fino. Y bueno, pues vamos a entrar en materia el día de hoy con temas, pues como siempre, que tenemos aquí muy candentes. Vamos a platicar hoy de Sheinbaum. La presidente Claudia Sheinbaum recibe al alto comisionado de la ONU, nos queda expuesta realmente la incapacidad del gobierno ante una crisis de desapariciones fuera de control. En nuestro país, desgraciadamente, estamos sufriendo este tema. Ya tenemos desde el sexenio pasado que esta situación no se ha atendido y ha venido creciendo como una bola de nieve. Entonces, bueno, pues se ha ido acumulando y ahora, pues en el contexto, les voy a platicar que México rebasa las 133,000 personas desaparecidas y el Estado no logra frenar ni contener ni esclarecer la crisis, la gran escalada que tiene y pues no logra esclarecer la crisis tan fuerte que tenemos. Esto no es herencia del pasado, es una realidad que se agravó durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, como les digo. O sea, llevamos 7 años y medio sufriendo con esto y realmente no se ha atendido y pues por obvias razones pues va en incremento cada día. Entonces, bueno, no, no es una herencia del pasado, es una realidad que se agravó durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Porque no voy a decir que en los gobiernos de Peña Nieto no pasaba, claro que había, pero había muy poquitas que claro que no son de ninguna manera aceptable. Sin embargo, esto se ha exponenciado de manera brutal. Entonces, esto lo vemos claramente, se ha agravado justamente durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, marcada por la inacción, las fallas estructurales y una impunidad que sigue intacta, porque no se ha movido nada, no se ha hecho nada en materia, porque ni siquiera se logra reconocer el problema, ¿no? Entonces, pues les voy a platicar de la reunión de la presidenta con Volker Turk, el alto comisionado de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y se da esto en un contexto de presión internacional ante un problema de tal magnitud que obligó al gobierno a abrir las puertas que antes había cerrado. Porque la primera reacción que tuvieron fue negarlo, rechazarlo. Y pues ya no tuve de otra, ¿verdad? Primero lo descalificaron, los informes de la ONU, y después tuvieron que finalmente sentarse a escuchar. Volker Turk escuchó a las víctimas, corrió el país y salió conmovido por testimonios que describen una tragedia la que el gobierno no ha podido enfrentar. Mientras tanto, la presidente, ya no le voy a decir la presidenta, le voy a decir la presidente, mientras tanto, pues ella, ¿no? Insiste en maquillar las cifras y rechazar los señalamientos que le ha hecho ya la ONU. Y bueno, pues evitar asumir la dimensión real del problema. Y entonces esto nos coloca en una situación muy complicada, porque para poder solucionar un problema lo tienes que reconocer primero, ¿no? Es que si estoy enfermo, tengo que ir al doctor, pero primero tengo que reconocer que estoy enfermo, que necesito ayuda, ¿no? De un especialista. Entonces, bueno, pues esto pasó, la presidenta insiste en maquillar las cifras, en rechazar señalamientos y evitar también asumir la dimensión real de este problema. Y pues es la evidencia totalmente de un Estado que no está respondiendo y un gobierno que prometió capacidad y terminó totalmente rebasado ante la magnitud de la inoperancia
porque también esto es causa de la inoperación del Estado, de la omisión del Estado. Entonces vamos a ver en el caso 1 que el gobierno niega la crisis hasta que la presión internacional lo obliga a reconocerla o a aceptarla, ¿no? El Comité de la ONU advierte posibles crímenes de lesa humanidad por desapariciones y señala un patrón muy grave que requiere intervención internacional, amigos. El gobierno responde desacreditando el informe y rechazando las conclusiones. Y se genera una confrontación directa con organismos internacionales. O sea, si de por sí nuestro país está desprestigiado, bueno, pues esta actitud deja muy en claro de qué manera actúa este gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, se genera una confrontación directa con organismos internacionales, los colectivos y organizaciones respaldan a la ONU y exhiben la negación oficial. La presión externa obliga al gobierno a cambiar de postura, por supuesto, y la reacción no fue enfrentar la crisis, fue intentar desacreditar que ya no se puede sostener. O sea, esta desacreditación ya no la pueden sostener porque es evidente, porque como les digo, les explota en su cara de nuevo el problema. Entonces ya no nada más son los colectivos, ya no nada más son las organizaciones de la sociedad civil, ya es la Organización de las Naciones Unidas en su Comisión Especial de Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues la ONU confirma el colapso y la dimensión real del problema. Volker Turk se reúne con las víctimas de colectivos y las autoridades. O sea, él sí ya se reunió con los colectivos, lo que la presidente Claudia Sheinbaum no hace. Desde el anterior gobierno nunca aceptó recibir a los colectivos de las madres buscadoras ni a los papás de los niños con cáncer, en fin, ¿no? Pero entonces Volker Turk sí se reúne con los colectivos y pues tuvo su reunión también con la presidenta Sheinbaum y reconoce que las desapariciones son uno de los desafíos más graves y dolorosos que se han y que se están enfrentando y que se tienen que solucionar. Afirma que escuchar testimonios fue una experiencia profundamente impactante y dolorosa. Señala también la impunidad como constante en todos los casos. En todos los casos señala a la impunidad. Esto de verdad es impresionante porque pues le está pidiendo un compromiso real al gobierno que supere el discurso político. Imagínense, o sea, esto no se trata de política porque Morena es especialista en politizar todo, en la politiquería que ellos decían, pues para ellos todo es politiquería. Los problemas son reales y entonces él le pide un compromiso real a Claudia Sheinbaum que supere ya de una vez el discurso político. Coloca a las víctimas en el centro ante la ausencia de los resultados del Estado. El diagnóstico internacional confirma lo que el gobierno no ha querido reconocer, amigos. México vive en una terrible crisis de inseguridad y de desapariciones. Y esto pues ahora sí que innegable, ya hay testigos internacionales. En el caso 3 vamos a ver que el gobierno cede y acepta ayuda tras demostrar que no puede solo. Vaya, muy bien. Esperemos ver que reciba la ayuda y que se empiecen a aplicar las políticas adecuadas, las políticas de Estado adecuadas en el tema de seguridad para que esto pueda realmente modificarse y transformarse, ¿no? La reunión en Palacio Nacional entre la presidenta y el alto comisionado Volker Turk, se hicieron acuerdos para establecer la coordinación con la Organización de las Naciones Unidas y también ya hubo el reconocimiento implícito de que la estrategia nacional es insuficiente. ¿Qué tal? Vamos por buen camino. Pero esto no pasa sin la presión de los organismos internacionales. Entonces,
tenemos que estar muy pendientes de esto para estar con, muy de cerca con los organismos internacionales. Entonces, bueno, pues ya queda implícito, ¿verdad?, que la estrategia pues es insuficiente y giró totalmente la postura tras rechazar previamente los señalamientos internacionales. ¿Qué tal? Los que evadía en un principio de decir que pues había una debilidad institucional y la confirmación de que el Estado no ha logrado contener la crisis. La coordinación no es una decisión del gobierno federal, es una admisión forzada de incapacidad, total y absolutamente, porque bueno, pues ya pudo decir que esto, pues realmente se salió de control, ¿verdad?, de las manos del gobierno, y que ya reconoció que sí necesita la ayuda, y esto es un buen principio para comenzar a trabajar en estos temas tan delicados y que tanto duelen a nuestro país. Entonces, bueno, amigos, vamos a ver la conclusión en esta parte que nos habla de que el gobierno federal no ha estado a la altura de la crisis de desapariciones, con más de 133,000 personas desaparecidas, reflejan un fracaso rotundo de la política del Estado, luego de la promesa de la cuarta transformación de cambiarlo todo. Terminó demostrando una total incapacidad para investigar y para prevenir y para dar justicia a las víctimas y, bueno, pues a todos los mexicanos en general, ¿verdad? La reunión con el alto comisionado de la ONU deja claro que el problema ya superó al Estado, evidentemente. No hay control, no hay resultados y no hay una estrategia que esté funcionando actualmente, ¿verdad? La reacción ha sido negar, ajustar las cifras, confrontar a quienes señalan la realidad, hasta que la presión internacional obligó a reconocer lo evidente. Las familias siguen buscando solas, siguen enfrentando la impunidad sin respaldo del gobierno. Y mientras eso ocurre, el gobierno responde tarde, como suele pasar. Reacción forzada, y actúa cuando ya no tiene margen para sostenerse a sí mismo, ¿no? Su retórica y su narrativa igual. Aceptar la coordinación con la ONU no es un logro, es la confirmación de que el gobierno no pudo solo. No pudo detener la crisis, no pudo responder a las víctimas y no pudo cumplir lo que prometió. Hoy la crisis de desapariciones sigue creciendo sin que el Estado logre detenerla. Y esto, pues bueno, ya tenemos realmente un avance en cuanto a eso. Esperemos que se logre esa cooperación. Y bueno, pues les voy a platicar de la presidente de Chocolate, que queda exhibida por la insubordinación total en su propio gobierno. O sea, la presidente de Chocolate, ¿verdad? El contexto en este punto los voy a platicar en el siguiente bloque porque, bueno, pues nada más los voy a dejar con este tema de la presidente de Chocolate queda exhibida por la insubordinación total en su propio gobierno. ¿Qué tal? Gracias, amigos, ya estamos de vuelta con ustedes en este segmento de Punto Fino y les voy a platicar acerca de lo que les decía hace un momento. La presidenta de Chocolate queda exhibida por la insubordinación total en su propio gobierno. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto, el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum no solo refleja debilidad, confirma un vacío de mando que crece cada día más. La disciplina interna desapareció. La cadena de autoridad se rompió y el respeto político dejó de existir dentro de su propio equipo de gobierno. Lo que debería ser un gobierno cohesionado,
operando un conjunto de intereses sueltos que no respeta la investidura presidencial. Realmente, pues esto opera al contrario. No se ve la cohesión, se ven las divisiones totalmente ahí en Morena. Y bueno, pues es una pena realmente porque finalmente ellos podrán hacer y deshacer lo que quieran, pero los únicos afectados somos nosotros los ciudadanos, amigos. Entonces, bueno, la disciplina interna desapareció, la cadena de autoridad se rompió y el respeto político pues dejó de existir, ¿no? Dentro de su propio equipo. Lo que debería ser un gobierno cohesionado opera como un conjunto de intereses sueltos que no respetan a, a nadie, ni al pueblo ni a la investidura presidencial, amigos. Entonces, en el caso de Luisa María Alcalde, es el síntoma más visible de ese desorden. Ante una invitación directa de la presidenta para asumir la consejería jurídica de la presidencia de la República, respondió con una actitud de cálculo personal, pidiendo tiempo para pensarlo. Ese gesto, inusual en cualquier sistema presidencial, retratan la arrogancia política que solo es posible cuando la figura presidencial no importa. Fíjense, no le importó o no comprendió que una designación presidencial de ese calado no es una sugerencia, es una orden. Entonces, pues aquí vemos que durante años realmente la presidenta Claudia Sheinbaum construyó una imagen de funcionaria rígida, de control férreo, muy controladora y un trato vertical, ¿verdad? Hoy quienes la rodean no solo no le responden, la ignoran. O sea, de veras que es increíble, la desprestigia, la desacredita totalmente estas actitudes a la investidura presidencial. Hoy quienes la rodean no solo no le responden, la ignoran. La presidente que proyectaba autoridad, hoy encabeza un gobierno en donde nadie parece estar dispuesta o dispuestos a acatar lo que ella dice, piensa, sugiere y manda. O sea, lo hemos visto con todo lo que ella dice y lo que los pupilos cuatroteros hacen. Entonces el problema no se limita a un nombramiento. Esto se replica en múltiples frentes. Las señales de insubordinación son constantes, públicas y cada vez son más abiertas. La falta de liderazgo de la presidenta de chocolate tiene consecuencias. Consolida una dinámica en donde desobedecer ya no implica ningún riesgo. O sea, pero si no respetan ni la ley, ya no respetan a la presidenta, ya no, o sea, es una ingobernabilidad, es un desorden este gobierno. Entonces, bueno, en el caso 1, vamos a ver a Luisa María Alcalde y su arrogancia que convierte en una estructura presidencial en una decisión personal, amigos. Imagínense a qué niveles estamos. Esta joven política, pues realmente es una impresentable realmente, ¿no? Entonces, la presidente la propone para la consejería jurídica y Alcalde responde que necesita tiempo para evaluar la oferta. Coloca la decisión en su propio terreno, no en el de la presidente. Entonces, el gesto se interpreta como soberbia y cálculo político. La relación se muestra horizontal cuando debería ser jerárquica. Definitivamente sí, porque es una mandataria, ¿no? Entonces, se exhibe una presidencia incapaz de imponer una decisión básica. O sea, imagínense, fue una demostración de que la presidenta no tiene control ni sobre su círculo más cercano. Y han jugado esta dinámica repetidas veces. Es como que se van preparando las cosas y se empiezan a soltar informaciones y entonces finalmente esto da una pésima imagen del liderazgo de la presidenta de la República. Figuras claves
de Morena desobedecen sin costo alguno y vacían de autoridad a la presidente. Andrés Manuel López Beltrán ignora llamados de austeridad y se exhibe en viajes lujosos en Japón y en primera clase y demás, ¿no? Satan Augusto López Hernández enfrenta cuestionamientos patrimoniales sin repercusión política. Gerardo Fernández Noroña utiliza vuelos privados y contradice el discurso oficial sin corregirse. Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, viaja en jets privados sin atender la línea política del gobierno. Los llamados de la presidenta son ignorados de forma reiterada. Se instala una cultura donde nadie se siente obligado a obedecer. No solo es la falta de disciplina, es la muestra de que la presidente habla y nadie la escucha. Nadie la obedece. Esto es de llamar la atención porque es lo que estamos viendo. Y en su propia cara le exhiben todas las contradicciones de las cuales son evidentes, ¿verdad? Entonces, en el caso 3, vamos a ver que el poder se ejerce fuera del despacho presidencial. Los operadores heredados mantienen influencias sin control directo. Marx Arriaga permaneció pese a tensiones internas y cuestionamientos. ¿Se acuerdan de Max Arriaga? Es el que hizo los libros de texto. Cuando le dijeron que se iba a cambiar de oficina, que le iban a ofrecer otro puesto, se atrincheró en la oficina y desde ahí daba conferencias de prensa. La orden era clara. Jesús Ramírez Cuevas conserva peso en decisiones estratégicas del gobierno. Se fortalece la percepción de que la presidente no es quien decide. Imagínense nada más. Crece la idea de que el poder real responde a otras lealtades. ¿Y ustedes qué lealtades creen que responde todos los cuatroteros? Pues a las de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la presidencia pierde la capacidad de mando dentro de su propio gobierno. Surge la duda sobre quién manda realmente en Palacio Nacional y ayer lo comentó en la mañanera. ¿Ustedes creen que yo tengo el teléfono rojo? Pues no, es que no tiene el teléfono rojo, lo tiene ahí dictándole al oído, porque hay personas que dicen que el presidente López Obrador llega a Palacio Nacional cuando le da la gana y es atendido como rey dentro de las instalaciones del Palacio Nacional, ¿no? Ellos que decían que ¿cómo creen que vamos a vivir en los lujos de Los Pinos? No, es que Los Pinos no era un lugar lujoso, tenían cabañas bastante decentes y conservadoras. No eran los lujos de un palacio. Entonces, ¿quiénes son los incongruentes? En fin, punto y aparte, vamos a hablar de las conclusiones de este caso, que nadie le está haciendo caso a la presidenta y que la verdad sí da pena, a mí me da pena porque de alguna manera digo, bueno, pues es la primera mujer presidente del país. Y la verdad es que no sé si sea un tema de machismo o de insubordinación o de qué se trate. Sin embargo, bueno, pues la presidente de Chocolate encabeza un gobierno donde la autoridad se diluyó hasta desaparecer, amigos. No hay control político, no hay disciplina institucional y no existe un mando que se respete. Entonces, lo que queda es una figura que intenta sostener una estructura que ya no responde. Su estructura política, su propia gente de Morena, no le responde. Entonces, esto la verdad es vergonzoso, ¿no? La arrogancia de Luisa María Alcalde no es un exceso personal, es el reflejo de un sistema donde la presidente dejó de ostentar el poder. O realmente nunca la ostentó. Quien manda está en otro lado, ¿verdad? O puede ser que ahí mismo. Pero cuando una funcionaria pierde y puede pensar una instrucción presidencial, la jerarquía se rompió.
Los casos de desobediencia son constantes, visibles y cada vez son más abiertos. Los funcionarios que ignoran llamados, figuras que contradicen la línea oficial, operadores que actúan sin control. Nadie corrige, nadie sanciona, nadie responde y hay un desgobierno total dentro de este gobierno de la Cuarta Transformación de Morena. Tenemos una presidente que construyó su carrera sobre la idea de control y autoridad. Hoy no logra imponer ni decisiones básicas, lo que debilita su gobierno y lo desordena por completo. Y entonces, ¿qué mensaje tenemos a la ciudadanía, amigos? ¿Quién le va a hacer caso? ¿Quién respeta la ley ahora? Esto es un caos en México. Hay ingobernabilidad, pero ni siquiera los de adentro hacen caso. Entonces, imagínense en qué serio problema están ellos y al serio problema que nos llevaron a todos los mexicanos. Entonces, bueno, si no puede ordenar a su gabinete, no puede gobernar un país. México enfrenta retos que requieren mando, que requieren claridad y capacidad de decisión. Hoy tienen una presidenta rebasada por completo por los suyos, ignorada por su propio partido y sostenida por un poder que claramente no ejerce. Entonces, esto es una señal muy poderosa, digo, para los mexicanos, pero también para el mundo. O sea, las declaraciones que ha hecho Donald Trump son tremendas. Entonces, bueno, pues imagínense en qué situación nos pone a todos los ciudadanos mexicanos. Si Morena no obedece la ley, Morena no respeta la ley, Morena destruyó la Constitución y le ha hecho infinidad de modificaciones, ni siquiera son para acatar las órdenes de la presidente Claudia Sheinbaum. ¿En qué pequeño problema o en qué brete nos han metido a todos los mexicanos? Entonces, bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí de regreso y ahora les vamos a platicar acerca de otro tema que es acerca de Sheinbaum, que politiza las muertes, se contradice y queda exhibida a nivel internacional. Chihuahua da resultados reales contra el narcotráfico. Eso pues es ineludible. Realmente eso es lo que pasó en Chihuahua. Les voy a platicar el contexto de este tema, que es el desmantelamiento de un mega narcolaboratorio en Chihuahua. Marcó el golpe real en contra del crimen organizado. Fue uno de los más grandes golpes porque era realmente un complejo industrial tremendo. O sea, era enorme. Entonces era como una planta de producción bien instalada. Entonces, bueno, pues un operativo efectivo con impacto directo en la estructura de producción de drogas, pero desde la presidencia el foco se desvía de inmediato y Claudia Sheinbaum convirtió una tragedia en una herramienta política como suele hacerlo siempre este gobierno, ¿verdad? Usar la política, la desacreditación, pero el costo fue muy alto, amigos. El costo le salió caro. Desde Washington llegó un mensaje inusual por su tono. Chéquense esto. La Casa Blanca pidió a la presidenta de México mostrar un poco de empatía por las muertes de los dos agentes estadounidenses. Y esto no fue una sugerencia diplomática, fue un llamado directo que exhibe la falta de sensibilidad del gobierno federal y coloca a México en una posición incómoda a su principal socio comercial, nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, mientras eso ocurría, la narrativa oficial se desmoronaba. Primero se insinuó la participación extranjera para cuestionar el operativo. Después el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desmintió
esa versión y dejó claro que no hubo agentes extranjeros en el campo. El gobierno federal quedó atrapado en sus propias contradicciones. Se armó un relajo tremendo y un escándalo internacional porque no fue un sencillo desmantelamiento de cualquier laboratorio, fue uno de los megas más grandes desmantelamientos de esto. Entonces sale el tema del accidente de las personas, de los estadounidenses que estaban ahí en Chihuahua y bueno, a esto se suma un nuevo frente político. Ricardo Anaya salió en defensa de María Eugenia Campos y exigió que Morena llame a comparecer a funcionarios federales para esclarecer lo ocurrido. Ricardo Anaya, el panista, también cuestionó la autoridad de la presidenta y la desconfianza en México en el caso de los agentes extranjeros si hubieran participado sin informar al gobierno federal, ¿no? Entonces, de cualquier forma, queda expuesta y totalmente vulnerable porque ella, en su afán de hacer política, politiquería y atacar a la gobernadora María Eugenia Campos, pues salió más raspada que nada, ¿no? Entonces, bueno, en contraste, Chihuahua actuó con claridad. El gobierno estatal sostuvo el resultado del operativo, mantuvo apertura institucional y enfrentó el tema con transparencia. Hay una diferencia abismal y evidente entre quien ejecuta y quien intenta manipular la información para su favor y para hacer la politiquería, como les digo, ¿verdad? Entonces, en el caso 1, la reprimenda internacional por la falta de empatía, pues existió por parte de la Casa Blanca y pide explícitamente empatía a Sheinbaum por las muertes de los oficiales o de los colaboradores de la embajada. El señalamiento público desde el gobierno de Estados Unidos en la conferencia de prensa, la exposición internacional por insensibilidad política y el manejo totalmente inadecuado de una tragedia humana. El deterioro de la imagen de México en el exterior es evidente y la prioridad en el discurso político por encima de las víctimas siempre es el mensaje no vino del analista ni de los opositores, vino directamente desde Washington y exhibe totalmente a la presidente a nivel internacional y a cómo manejan esta información. Entonces, el gobierno federal, en el caso 2, se contradice, miente y pierde el control del discurso. Se impulsa a la versión de la participación extranjera, o sea, le dan fuerza y filtran la información. Y entonces Omar García Harfuch la desmiente totalmente en la mañanera públicamente, ¿no? Y se confirma que no hubo intervención de agentes en campo. La falta de coordinación dentro del gabinete es evidente. El intento fallido por desacreditar el operativo, pues es absoluto, ¿no? Y la crisis de credibilidad en tiempo real la vemos en las mañaneras. Es impresionante. Yo estoy verdaderamente sorprendida del descontrol que tiene la narrativa de este gobierno, ¿no? Entonces queda en tiempo real exhibida la crisis de credibilidad que tiene este gobierno. Y la propia estructura del gobierno desmiente a la presidente y evidencia el desorden interno que tienen entre ellos. O sea, está tremendo esto. La verdad, no sé, México es un país enorme, con gente hermosa, dependientemente de sus filias y fobias. Todos los mexicanos debemos de estar unidos y debemos de ser solidarios y debemos de lo que somos, un gran país. Pero ante estos gobernantes que tenemos, nos dejan, pero con los ojos así y con la cara de what, ¿no? Entonces, en el caso 3 vemos que la presión política permanece mientras en Chihuahua se sostienen los resultados. Ricardo Anaya defiende a María Eugenia Campos, a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua,
y exige que Morena llame a comparecer a los funcionarios federales. Señala inconsistencias en la versión del gobierno. Refuerza la necesidad de esclarecer con datos precisos lo que ocurrió, porque no es cualquier cosa, murieron 2 ciudadanos estadounidenses. Entonces, por supuesto que se deben señalar las inconsistencias en la versión que da el gobierno de la cuarta transformación, del gobierno de Morena. Entonces, Chihuahua mantiene una postura institucional y con los resultados y los operativos al pie de la letra, se profundiza el contraste entre la acción estatal y el discurso federal. Mientras la federación se enreda, crece la presión política para que expliquen lo que no ha podido sostener. Esto pues, realmente también es una señal muy clara de la inoperante acción que tiene y los pésimos resultados la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto que la del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y las preguntas para el programa, amigos, vamos a ver este bloque de preguntas, es ¿por qué tuvo que intervenir la Casa Blanca para pedir empatía? Imagínense ustedes que ellos se van hacia los dimes y diretes y a atacar, porque realmente lo que hicieron desde el gobierno federal fue atacar a María Eugenia Campos. De que por qué habían hecho o cual cosa, o esta decisión, pero si tuvieron un exitoso operativo, entonces ellos van a desviar la narrativa. Y lo que pasa entonces es que Washington dice, la Casa Blanca, oye, murieron 2 ciudadanos americanos en tu territorio y tú, pero ignoras por completo, o sea, ni siquiera lo mencionas, ¿no? Ni siquiera muestras esa pena, oye, desafortunadamente pasó esto, nada. Fue al ataque político, al golpeteo político, que es lo que hace Morena perfectamente. ¿Qué define la narrativa dentro del gobierno federal? Para mí hay 2 definiciones claras. Una que le incomoda totalmente el éxito que tuvo el gobierno estatal en conjunto con las fuerzas federales, dando un golpe preciso, certero y exitoso en contra del narcotráfico. Y la otra parte es la narrativa, el golpeteo, la envidia. Realmente eso es lo que define la narrativa dentro del gobierno federal. La politiquería y hacer escarnio público de cualquier cosa que pueda atacar a la oposición y a un buen gobierno como es el gobierno de Chihuahua. Entonces, la siguiente pregunta vamos a ver, ¿por qué el secretario de Seguridad contradice a la presidencia? Porque creo, ahí sí les voy a decir, que ya no le están avisando a la presidente de los operativos fuertes que se están dando. ¿Por qué? Porque temen que se filtre la información y que haga lo posible porque no detengan a los narcotraficantes. Porque ella claramente está del lado del narcotráfico. Entonces, el secretario de Seguridad Pública contradice a la presidenta porque ella no tiene toda la información. ¿Qué costo tiene para México esta exposición internacional? Tiene un costo muy elevado porque exhibe su simpatía y su pésima de gestionar la política en temas, digamos, internos, pero internacionalmente queda su reputación por los suelos. ¿Por qué ahora la presión también viene desde el Senado? Pues porque el Senado es quien tiene que estar enterado también de las cosas, de las decisiones y de la política pública que se lleva a cabo. Entonces, eso es una de las funciones que tiene el Senado de la República, amigos, y pues se hizo un escándalo a nivel internacional. Entonces, por eso el Senado tiene una postura clara y está en todo su derecho y dentro de sus cualidades y de sus capacidades es poder presionar y poder también llamar a los funcionarios a declarar. Entonces, bueno,
Vamos a la conclusión de este segmento y es que la presidente Claudia Sheinbaum decidió politizar una tragedia y terminó atrapada en sus propias contradicciones. El señalamiento desde la Casa Blanca es un golpe directo a la forma en que su gobierno manejó una situación que exigía respeto, empatía y responsabilidad. La crisis no se quedó en lo internacional. La intervención de Ricardo Anaya evidencia la presión interna dentro del gobierno, que cómo está creciendo esa presión internacional, cómo va en crecimiento, impulsada la inconsistencia o por el conjunto de inconsistencias que el propio gobierno no ha podido aclarar, porque hay inconsistencias de narrativas, de decisiones que se están evidenciando que tal vez la presidente no sepa de los operativos claves que se van a llevar a cabo. Y bueno, vamos a continuar con este tema del escándalo que se armó gracias a la politiquería y al pésimo manejo de la información que hay dentro del gobierno federal. Y bueno, pues la crisis no se quedó en lo internacional, ¿verdad? La intervención, como les decía, de Ricardo Anaya evidencia que la presión interna también crece, impulsada por la inconsistencia que el propio gobierno no ha podido aclarar. La inconsistencia en cuanto a su narrativa y a la manera en que está comunicando lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces el intento por desacreditar un operativo efectivo terminó exhibiendo algo mucho más grave, amigos. Un gobierno que reacciona con cálculo político, incluso frente a la muerte, que construye versiones sin sustento y termina desmentida por sus propios funcionarios. Esto no es estrategia, es un desorden total. Y la diferencia en un duro contraste. Mientras en Chihuahua Maru Campos ejecutó, informó, sostuvo los resultados de manera transparente, en la Federación se improvisó, se contradijo y se politizó. Y también vamos a resaltar la parte en que por supuesto que María Eugenia Campos se solidariza con la muerte de dos funcionarios también mexicanos que murieron en el accidente. Entonces, bueno, pues es una cuestión de educación y de decencia, por supuesto que este gobierno no la conoce. Entonces, hoy no solo está en juego la seguridad en México, está en juego la credibilidad de un gobierno federal, amigos. Está en juego la credibilidad de la presidencia, de la narrativa, de la manera de gobernar. Esto está en juego y a nivel internacional. Y en este episodio la presidencia no solo falló, amigos, se exhibió a nivel internacional. ¿Qué les digo? Les quiero leer una nota, les quiero compartir una nota que me pareció muy interesante, que está en el periódico El Universal, en donde pues realmente estamos viendo cómo trata este diario este tema. Y no es cualquier cosa, chéquense esto. Se los voy a leer, les voy a tratar de hacer un breve resumen de esto. Y la Casa Blanca, es este reportaje que sale hoy, pide a Sheinbaum empatía por agentes de Estados Unidos fallecidos en México. Valdría la pena considerando todo lo que hace Estados Unidos por México. De verdad, esto es así, uff. La semana pasada, 2 agentes estadounidenses fallecieron en una operación antinarcóticos en México. La mandataria mexicana pidió a Chihuahua y Estados Unidos explicar. ¿Por qué? Porque ellos vinieron, que es la versión que nosotros tenemos, es que ellos vinieron a dar una capacitación para el tema de manejo de drones y de detección, por supuesto, de antinarcóticos. Entonces, bueno, la Casa Blanca pide a la presidenta de México, a la presidente de México, mostrar un poco de empatía por los agentes estadounidenses que fallecieron en una operación antinarcóticos en territorio mexicano. Creo
que el presidente Donald Trump estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las 2 vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo por México. Imagínense esto, para detener el flagelo del tráfico de drogas. Entonces, bueno, de México a Estados Unidos, ¿verdad? Y declaró esto la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una entrevista con la periodista Martha McCollum de Fox News. Y Sheinbaum informó este martes que su gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo el domingo pasado en contra de los laboratorios clandestinos en Chihuahua, en el norte del país. Entonces, donde murieron 2 agentes estadounidenses y 2 mexicanos. O sea, chéquense nada más el nivel de contradicción y de bolas que sea la presidente con estas declaraciones. Manda una nota diplomática para pedir explicaciones, pero no manda una nota diplomática de condolencias, de empatía, de respeto, ¿no? Entonces, bueno, pues la portavoz de la Casa Blanca defendió que Trump está trabajando para detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México a Estados Unidos. Y entonces dice, hemos visto cierta cooperación por parte de la presidente Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación, cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también beneficia al pueblo de México. Al tomar medidas enérgicas en contra de los cárteles, como dije, el flujo del tráfico de drogas y de personas de México a Estados Unidos y el flujo que ha cobrado muchas vidas estadounidenses. Entonces, bueno, según McCallum, Trump dijo previamente que México está perdido y Estados Unidos es la única esperanza que tiene México. Fíjense nada más esto, ¿no? Esto es una cosa, amigos. Esto ya de verdad ha escalado a niveles muy altos y bueno, añadió que la presidenta declaró, ante todo lamentamos profundamente la pérdida de vidas sin importar las circunstancias. El factor humano es lo primero. Extendemos nuestra plena solidaridad y apoyo desde el gobierno de México y mantenemos un contacto estrecho con la Embajada de Estados Unidos. Fin del comunicado. Vea, de verdad, pues no sé quién sea su asesor, no, en fin. Más tarde la embajada en Estados Unidos posteó un mensaje en el que señaló que lo primero que hizo Sheinbaum es lamentar la pérdida de vidas. No sé si sea real o no, sin embargo, no le llegó, parece ser, el mensaje adecuadamente a Donald Trump. Entonces, la controversia crece cuando el Washington Post informó que 2 estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación en contra del narcotráfico. Entonces Trump ha sugerido varias veces la posibilidad de que Estados Unidos intervenga dentro del territorio mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico, algo que el gobierno de Sheinbaum ha rechazado para defender la soberanía del país. ¿Por qué digo soberanía? Porque no hay soberanía en el país, porque no somos libres ni siquiera de transitar seguros dentro de nuestro propio territorio. O sea, ¿cuál soberanía si estamos expuestos totalmente al crimen? Con los cobros de piso, con detienen a los trailers en las carreteras, los roban, los matan. O sea, los que van trasladando mercancías en las carreteras. ¿Cuál es la soberanía si aquí no gobierna el crimen? Entonces, bueno, las autoridades federales desconocían participación de agentes extranjeros en México. Eso dice Sheinbaum, ¿no? Y entonces este martes declara que las autoridades federales mexicanas desconocían la participación de agentes extranjeros en labores de campo.
Además, subrayó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales. A ver, aquí me voy a detener en esta parte porque dice que ningún gobierno estatal puede establecer una colaboración en materia de seguridad. Realmente esta colaboración no la hizo el ejército federal. Entonces, ¿cómo dice esto? Que queda mal por todos lados, tratando de desacreditar y ahora de echarle la bolita a la gobernadora Maru Campos. Entonces, en un principio, el fiscal estatal de Chihuahua declaró que los agentes regresaban de un operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del narcolaboratorio, que realizaban labores de adiestramiento. Entonces, bueno, Sheinbaum pide la explicación a Chihuahua y Estados Unidos explicar la operación de los agentes en México. Por otro lado, Ricardo Anaya pide la explicación de la presidenta y de quien tenga que declarar aquí, porque esto ya se hizo un chismerío, una politiquería y un enredo que, bueno, con tal de lavarse las manos de que no gobierna y de que ni siquiera ella tiene idea de nada. Entonces este miércoles la mandataria mexicana dijo que no es menor lo que sucedió. Además, que está verificando si estaban acreditados estos agentes en nuestro país. Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una carta al embajador estadounidense Ronald Johnson para que proporcione información y diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad, ¿no? Entonces, Sheinbaum refirió a los secretarios de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y al de Seguridad, Omar García Harfuch, y ya hablaron con la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y se prevé que ambas establezcan conversaciones porque es necesario el diálogo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todo esto es una simulación por parte de la presidenta, de la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque deja en claro de nuevo la inoperancia de este gobierno. Sheinbaum da las condolencias por la muerte de funcionarios estadounidenses y, bueno, durante la conferencia de prensa dijo: ante todo, lamentamos profundamente la pérdida de vidas. Sin importar las circunstancias, el factor humano es lo primero y extendemos nuestra plena solidaridad y apoyo desde el Gobierno de México y mantenemos un contacto estrecho con la Embajada de Estados Unidos. Entonces, imagínense todas las contradicciones a las que ya se metió esta presidente, esta gobernadora, que de verdad es increíble. De verdad increíble. Ya hizo todo un relajo por acusar a la gobernadora Maru Campos, por negar que hay aquí personas y que Maru Campos casi que tomó la decisión, ¿no? De hacer esto, si es un operativo federal. Pues no, fue con el ejército. Imagínense, esto es a nivel federal, esto va más arriba de los estados. Entonces ella no tomó, por supuesto, sola esta decisión, y lo que sí tenemos que destacar es un operativo muy efectivo que se llevó a cabo y que se desmanteló un narcolaboratorio en México y que no llegaron a las manos de las personas, de nuestras familias, de nuestros amigos y además de miles de gentes en el mundo, porque fueron toneladas de droga lo que se decomisó, ¿no? Entonces imagínense, 2 toneladas, a cuántas dosis, a cuántas pastillas de metanfetamina se está refiriendo. Entonces, lo que hay que sobresaltar en este caso es la efectividad del operativo que se llevó a cabo con la Fiscalía también del gobierno de Chihuahua. Amigos, esto es todo por el día de hoy. Los dejo con un abrazo enorme. Les agradezco que estén aquí, les agradezco su atención y también les agradecería que compartan esta información para que más personas estén enteradas de lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.